sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por seguirnos en estos Diálogos por Yucatán. Tema importantísimo el día de hoy. Vamos a hablar de huracanes con un súper experto. Enseguida se lo vamos a presentar. Pero antes, sin más preámbulos, vamos con las notas de las cuales se tiene que hablar esta semana. Estas son las de rigor. De rigor. Lo que necesitas saber en segundos. Y bueno, de rigor ya está un poquito pasada, desde la semana pasada, pero el triunfo en realidad fue hasta la noche y por eso no pudimos reportarlo. De rigor es hablar del triunfo contundente del candidato de la extrema derecha, Javier Milei, en Argentina. Un hombre de opiniones polémicas, posturas francamente de tremenda intolerancia y algunas informaciones de su persona, vamos a llamarle de una manera elegante, inquietantes. Yo creo que es lo menos que se puede decir de este hombre Javier Milei. Lo cierto es que ganó y tomará el poder en Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Habrá que estar muy pero muy atentos. Y bueno, también de rigor es hablar, y volviendo a tratar el asunto, el triunfo de Javier Milei en Argentina. Este triunfo refuerza la idea de que hay una crisis en la democracia. Espérate, Alejandro, si votó un montón de gente. Sí, la gente está votando y eso es muy bueno. Pero lo que algunos analistas explican es que las personas o muchas personas están, y no solamente en Argentina, en Estados Unidos, pasó en Brasil, pasó en Inglaterra, muchas personas están votando por perfiles pues sumamente extremos, sumamente, pues por lo menos no tradicionales. ¿Y esto qué implica? Que se están a veces eligiendo opciones que no son muy positivas, ¿no? Pensemos en Trump que despertó otra vez el fantasma, que nunca se murió, pero que ciertamente resucitó el fantasma de la xenofobia, del racismo, de un odio atroz contra todo lo que no fuera norteamericano clásico, ¿no? Contra los latinos, por supuesto, contra los mexicanos, en fin. Nos damos cuenta que esta crisis de la democracia lleva a elegir a candidatos que tienen opiniones sumamente extremas y claro, allá está el peligro, que evidentemente no siempre son personas que tomen las decisiones sabias que un pueblo requiere. Pero claro, esto no está ocurriendo de manera gratuita, ocurre también porque pues, los políticos, vamos a llamarles tradicionales, los formales, los ortodoxos, pues tampoco están resolviendo los problemas de la gente. Sin duda es un fenómeno muy interesante, pero claro, también llegó a algunos analistas a pensar, ¿qué pasaría en México? ¿Será que se está cocinando al próximo Javier Milei mexicano? Hay por ahí algunas voces extremistas también, habrá que estar pendiente y sobre todo habrá que ser muy inteligentes al votar. Continuamos. Y bueno, también de rigor es hablar de que pues se reactivó la atención y la tensión mundial pues sobre China, puesto que este país reportó una saturación de hospitales a causa de repunte de casos de neumonía, principalmente en niños. Algo que fue muy semejante, y esto trae evidentemente malos recuerdos, pero eso fue algo muy semejante a como ocurrió al principio con el COVID. Empezó como reportándose como casos de neumonía atípicas o de infecciones respiratorias atípicas. Pero ojo, no nos vamos a adelantar, es muy importante no adelantarse, no es una nota para sembrar pánico, es simplemente reportar que hay un incremento inusual. De hecho, las autoridades chinas atribuyen esto a que se han relajado las medidas anti-COVID, que eso pues aquí en Occidente ya lleva tiempo, que se relajaron o que se dejaron de tener, pero en Asia es bastante reciente que se acabaron estas medidas anti-COVID. Y esto, además de que la estación de invierno, el frío, pues facilita la transmisión de patógenos de la misma estación. Vamos a estar muy atentos a la información de los medios internacionales serios, por supuesto, pero por el momento todo se interpreta como un repunte en la estación invernal. Mantengámonos atentos.
Y bueno, también de rigor es hablar de quién más, de Cecilia Patrón Laviada, quien se inscribió como precandidata por Acción Nacional para la alcaldía de Mérida. Sin duda, ella es la rival al vencer por parte de los otros contendientes y quien arranca con una ventaja sumamente considerable según las últimas encuestas y la visión que se tiene de este proceso electoral. Ya veremos a quién postulará el partido Guinda, Morena y pues los otros partidos opositores, pero la verdad es que de mientras se ve, se siente, la Ceci está presente. Y bueno, también esta semana, para cerrar estas de rigor, hablar de la selección mexicana, la cual definió su pase a la Copa América tras vencer con mucha polémica a Honduras en penales. De entrada fueron unos penales de lo más polémicos, le sacaron una segunda amarilla al portero, no lo expulsaron, en fin. Pero bueno, la polémica empezó desde antes. México ya había anotado un gol, en el tiempo ordinario del partido, se fueron a tiempos extras y en prácticamente los últimos segundos del último minuto del segundo tiempo extra, México marca el gol, fue Edson el que marca este gol casi milagroso, pero claro, esto despertó pues otra vez las críticas a CONCACAF, que él permite que México, que le regala a México, aunque ciertamente, y aquí yo lo anotaba, es que los hondureños perdieron muchísimo tiempo, con mucho drama y mucho fingimiento de lesiones. Como quiera, a ver, dice, la crisis continúa, pues ya no se sabe si el Lamborghini o el Bolcho Lozano, ya quién sabe qué pasa ya. Por lo pronto, la selección despedirá el año contra Colombia, no va a ser en fecha FIFA, por lo que solamente tendrá a jugadores que militan en la Liga MX, ningún europeo podrá venir, y pues ya veremos si en el 2024 el Lamborghini no vuelve a pasar otros sustos. Bueno, estas fueron las de rigor y ahora sí nos vamos con nuestra entrevista a fondo, súper invitado para hablar de los huracanes y lo que se puede venir con los huracanes para Mérida, para Yucatán en los próximos años. Continuamos. Para el desorden de la realidad, el orden de las palabras. Por el principio, mejor se empieza. Este es nuestro preámbulo. ¿Quién no vio las imágenes? ¿Cómo no impresionarse ante los estragos de una tormenta que se hizo huracán en poco tiempo, y que se volvió un gigante de vientos con hambre de destrucción? Bastaron unas horas de Otis con sus vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora para que Acapulco y otros municipios de Guerrero se volvieran zonas de guerra, territorios de desolación, casas sin techos, vialidades obstruidas, barcos hundidos, toda la infraestructura hotelera dañada. Sin embargo, más allá de lo material, un doloroso saldo rojo de 49 personas fallecidas y al menos 26 personas que se mantienen desaparecidas a casi un mes de la tragedia. Claro está, para las y los yucatecos fue imposible mirar las imágenes y no recordar nuestras propias cicatrices. A décadas de ocurridos, Gilberto, en 1988, e Isidore, en el 2002, son fantasmas muy presentes, vivos en la memoria del Estado. ¿Cómo prepararnos ante huracanes que serán más severos debido al cambio climático? No se trata de alarmar a nadie. El 2023 concluye. Por ahora, volvemos a estar a salvo. Nuevamente la madre naturaleza perdonó a la península. Sin embargo, los gigantes de vientos y lluvias volverán a mostrarnos toda su furia. ¿Cuándo? Es imposible saberlo. ¿En 10, 20 o en 5 años? Quizá el próximo. Ni siquiera Juan Vázquez Montalvo, el experimentado meteorólogo de la UADY, puede predecirlo. Nadie puede. Lo único que se puede hacer es prepararnos. Prepararnos para el embate que se viene. La gente hablando se entiende, y por eso, llega ahora la entrevista de Diálogos por Yucatán. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra entrevista en Diálogos por Yucatán y creo que no le cuento nada. Creo que usted vio las imágenes de Guerrero y fueron verdaderamente espantosas, aterradoras y pues que atestiguan la fuerza de un fenómeno como los huracanes, fenómeno por supuesto que los yucatecos y las yucatecas conocemos muy bien, aunque
aunque quizá no con esta fuerza y no de esta magnitud. Y por eso, por supuesto, tenemos un grandísimo invitado esta tarde, en nuestro estudio de Diálogos por Yucatán. Por supuesto, Juan Vázquez Montalvo, él es meteorólogo, CIAFEME de la UADY, y bueno, una personalidad verdaderamente de los medios, una voz sobre todo que hay que escuchar y que por ello invitamos y le agradecemos muchísimo por estar aquí, don Juan, en este espacio, Diálogos por Yucatán. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, al contrario, le agradezco sus palabras y estoy aquí para servirle. Muchas gracias, don Juan. La primera pregunta que le tengo que hacer, dice, ¿se viene lo peor en cuanto a huracanes debido a la crisis climática? ¿Sí o no? ¿Por qué? Claro que sí, definitivamente la respuesta es sí. Y es sí porque el calentamiento global que ha provocado un cambio climático, pues lógicamente está provocando un incremento en las temperaturas de los océanos de todo el mundo. Eso lógicamente, el incremento en la temperatura va a provocar mayor evaporación y esa evaporación es el alimento principal de los ciclones tropicales, que puede hacer que se vuelvan pues prácticamente tan grandes como pueda usted imaginarse, categoría 5, que ahora son muy comunes con el cambio climático, este tipo de ciclones. Y para una muestra lo que pasó pues en Acapulco, desgraciadamente, en donde un ciclón tuvo una intensificación muy rápida. Ese tipo de ciclones de rápida intensificación es algo que vino con el cambio climático. No solamente las aguas oceánicas se calientan mucho, sino se vuelven corrientes muy calientes de agua que en un momento dado, en un corto tiempo, pueden incrementar la intensidad de estos fenómenos meteorológicos y afectar, pues desgraciadamente, a zonas costeras habitadas, como fue el caso del Océano Pacífico en el estado de Guerrero. Nos esperan todavía cosas terribles con el calentamiento global, con lo que se refiere a los huracanes. Correcto. Con esa claridad, gracias, don Juan. Pues la siguiente pregunta dice, ¿qué diferencias en cuanto a riesgos advierte usted? Pues con dos huracanes que nos marcaron mucho a los yucatecos, ¿no? Gilberto, por supuesto, Isidoro. ¿Qué diferencias en cuanto a riesgos podríamos esperar entre estos huracanes y un futuro huracán categoría 4, categoría 5? ¿Habría muchos cambios? ¿Sería peor? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, entre Gilberto e Isidoro realmente fue el mismo riesgo. Fue el mismo riesgo y desgraciadamente, tanto con Gilberto como con Isidoro, hubo exceso de confianza. Se nos olvidó muy pronto que un huracán intenso es muy peligroso. Yucatán vivió una gran calma desde 1967, después del huracán Viula, en el cual no vio ningún huracán intenso en esta zona de la República Mexicana. En 1980 Allen pegó un susto, sobre todo a Cancún, que estaba creciendo en forma exorbitante, el proyecto turístico por excelencia del momento de Latinoamérica, y pues se creó una mala imagen en el sentido de que Cancún era una zona que ya no iba a ser afectada por un ciclón tropical. Ese dicho que se empezó a decir después de 1980 creó un exceso de confianza tal que cuando llegó Gilberto en 1988 no se tomaron las precauciones necesarias ante un gran huracán como debería de ser. Todo se hizo a la carrera y en muy corto tiempo porque hubo exceso de confianza tanto de la población en aquel momento como por las autoridades que se negaban a dar los avisos pensando que se iba a desviar como el huracán Allen, y eso nunca sucedió. Con relación a Isidoro, pues la gente volvió a confiarse en Yucatán porque decían, sobrevivimos al huracán llamado del siglo, categoría 5, ¿qué más nos va a hacer un huracán categoría 3? Pero Isidoro tenía una desagradable sorpresa. Era un huracán de desplazamiento lento y que su duración no iba a ser 12 horas como Gilberto, sino que iba a ser 36 horas y equivalió a la afectación de 3 huracanes. Entre uno y otro fue la misma destrucción porque no se tomaron las mismas precauciones que deberían haberse tomado. Después que pasó Gilberto, la gente volvió a levantar sus casas en la playa, la gente volvió a construir en lugares peligrosos y se repitió la historia de la destrucción que hubo en Yucatán con relación a la que hubo con el huracán Gilberto. Claro, con Isidoro aprendimos una lección muy fuerte
Y a partir de aquel momento, Yucatán y sus habitantes no deberán ser sorprendidos por otro gran huracán. Esperamos que eso no vuelva a suceder. Afortunadamente, no ha llegado otro gran huracán. Ya llevamos 21 años con este año. Pero para saber si aprendimos o no la lección, de que claramente es como los alumnos, tenemos que tener un examen. Y yo estoy seguro, y espero que así sea, que ese examen lo pasemos con éxito en base a lo que pasó en Acapulco. Son 21 años que no hemos tenido un gran ciclón, toda una generación que no conoce lo que es pasar un gran ciclón y luego lo que sigue, estar sin agua, sin luz eléctrica, y ahora con la modernidad estaremos sin internet seguramente, y eso nos va a poner en un punto de caos tremendo porque estamos acostumbrados a la tecnología. Por lo tanto, año con año, me consta, las autoridades yucatecas machacan, ¿saben qué? Vivimos en una zona de huracanes, hay que practicarlo, hay que tomar las medidas de prevención, y siento que la gente de Yucatán se ha relajado en cierta manera en base a que no ha venido un gran huracán. Pero tengo la confianza de que de volver a presentarse un huracán similar, nos preparemos como debe de ser y enfrentemos con éxito a este gran huracán y los daños sean mínimos. Eso es lo que espero que pase. Hay la confianza. Yucatán se caracteriza por tener una cultura muy alta de la prevención al grado de decir 0 muertos. Don Juan, recuérdenos por favor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde nos tenemos que preparar para ahora sí que aprobar ese examen tan duro que puede ser un huracán? Pues primeramente tenemos que tener nuestros planes de contingencia ya hechos. Los planes de contingencia pueden ser el del hogar, de una institución o de una empresa. En cada uno de ellos, todos participan simultáneamente en la preparación de los planes de emergencia. Allá en CIAFEME, Yucatán, el comité, hay un comité en el cual se propone, y es su objetivo, la salvaguarda de la vida de los empleados y de los alumnos de la UADY y proteger los bienes de la universidad. Allí año con año vamos haciendo reuniones, se va aplicando el plan de contingencia, en este caso para una institución, para que todos estemos preparados y en el momento que se diga por las autoridades, no por las redes, que es otro huracán muy falso, que hay una amenaza real, poner en práctica los protocolos. Y en nuestros hogares necesitamos hacer los planes de contingencia, contestando una simple pregunta: ¿mi casa es segura? En caso que no sea segura, ver dónde van a pasar su huracán, si en casa de un amigo, de un pariente o en el albergue que el gobierno va a proporcionar. Y número 2, ¿cómo voy a ir a ese lugar? ¿Cómo me voy a trasladar? ¿En vehículo propio? ¿En vehículo de algún amigo? ¿O voy a utilizar el transporte que va a dar las autoridades del gobierno del estado? Previo a ello, cerramos la casa y agarramos nuestras cosas muy personales como su toalla, su cepillo de dientes, 2 mudas de ropa, su jabón, sus cosas personales, sus medicinas, sus papeles y irse al albergue. Pueden llevar mascotas, pero en contenedores, porque las mascotas no pueden estar sueltas. Ahora, si en caso que mi casa sí sea segura, ¿cuál parte de mi casa es la más segura? Y aplicar un protocolo como es tener víveres, baterías, agua, los carros, si tienes el vehículo con gasolina, podar los árboles, limpiar los techos, en fin, una serie de situaciones en donde la familia se va a reunir y una persona va a tomar el mando de todo y va a coordinar todas esas actividades para que todos trabajen simultáneamente. En las instituciones, en las empresas, se nombran comités contra huracanes y las personas que pertenecen a los comités deberán tener todo listo en su casa, dejando una persona responsable para que a la hora no los estén llamando por lo que pueda estar faltando en un momento dado. Eso es lo que debemos tener machacado año con año, y si se puede hacer en algunas instituciones y empresas simulacros de que viene un huracán para saber dónde estamos cojeando. Esa es la tarea tan fácil de hacer, que a veces no se hace por el exceso de confianza, que fue desgraciadamente lo que pasó en Acapulco. El exceso de confianza a veces es un peor enemigo que el propio fenómeno. Es correcto. Y el otro gran enemigo son las redes sensacionalistas y amarillistas, que a veces en vez de ayudar, perjudican porque andan diciendo que ahí viene el huracán y ni siquiera se ha formado, y cuando de verdad viene el huracán, aunque lo estén diciendo, ya no les creen. Ya nadie le cree. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso prácticamente, porque vivimos desgraciadamente los yucatecos en una zona de huracanes y tarde o temprano
nos va a tocar uno. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser el otro año, puede ser dentro de 5 años, o pueden pasar otros 21 años y no nos pase nada. No hay nada escrito en piedra, definitivamente. Por eso, pero como no hay nada escrito en piedra, año con año tendremos que hacer la tarea de prepararnos. ¿Qué se hace con los paneles solares, las carteleras? Hace 21 años no había tantos paneles solares, no habían tantas carteleras, no habían tantos estos complementos, condensadores, no sé el nombre, la parte exacta de los aires acondicionados. ¿Qué se hace con eso, don Juan? Bueno, hablando de los aires acondicionados, necesitamos asegurarlos al techo. Se pueden poner pijas y se aseguran al techo para que el viento no se los lleve. Pero la mayoría lo tiene asentados. La mayoría lo tiene asentados, no ha pensado en eso, o forrarlos con bloques mientras pase el ciclón para que no se vayan a ir. Con relación a los paneles solares, existen seguros contra daños, pero a veces son muy costosos. Entonces lo que va a haber que hacer es desarmarlos, pero en algún momento es tanto el tiempo que ya están instalados que los tornillos ya se oxidaron y ya no se pueden desarmar. Entonces allá pues sí va a ser una pérdida, pero se recomienda que tengan un seguro de daños los paneles solares. Es lo que se recomienda realmente si usted vive en una zona de huracanes, porque no vas a o estar aceitando los tornillos para que en un momento dado se puedan quitar. Pero ¿quién lo va a quitar? Porque cuando viene un huracán, contratar a alguien que los venga a quitar, están todos ocupados. Claro, evidentemente. Todos están ocupados, igual las antenas, todo eso, pues hay que prever toda esa situación que va a suceder. Es importante que en este momento, porque ya ahorita podríamos decir que no nos va a tocar huracán, ¿cuándo acaba la temporada? La temporada acaba el 30 de noviembre y podemos decir que ya estamos salvados, en cierta forma, porque con cambio climático no hay nada escrito. Okay. Se supone que el Golfo ya no debe generar ciclones, pero los modelos a largo plazo, que son proyecciones, no saben lo que vaya a ocurrir, andan diciendo ahorita que se va a formar uno frente a Texas y que va a haber uno en el Caribe. Los que se forman ahora en el Caribe no deben de venir hacia nosotros, o que se van a mover al norte o noreste, pero se van a formar en un lugar que se llama el Golfo de Mosquito, que está frente a Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Esa parte del Caribe del sur, ahí se van a formar y van a mover o deberán moverse hacia el norte o noreste. ¿Por qué razón? Porque en el Golfo de México ya tenemos los frentes fríos que han estado pasando, aunque solo 2 han afectado a Yucatán, ya las altas presiones, ya estas curvas ya están instaladas de menor a mayor y eso impide que avancen hacia nosotros. Pero van a irse hacia el norte o hacia el noreste y se les conoce como huracanes zurdos, porque van en sentido contrario a donde debería moverse, que es hacia el norte o noroeste o oeste. Ahora va a ser norte, noreste o tal vez inclusive este. Ha habido en el pasado huracanes zurdos. Bueno, muy interesantísimo, don Juan. Yo lo que usted, a partir de lo que usted dice, quizás es el momento para hacer todo esto, ¿no? Recomendarle a todas las familias yucatecas y a todos los que vivan aquí que empiecen a ver el asunto del aire, que empiecen a ver el asunto del panel. Es el momento ahorita, ¿no? Sí, es el momento, todo el año es el momento, ¿no? Para que no les ganen las prisas. No esperar que empiece la temporada para empezar a correr. Poco a poco durante el año. Sabemos que la situación económica no es fácil, ver si aquella ventana que se aporrea, aquella puerta que está chueca, ir viendo cómo repararla, aquel árbol tan grande que tenemos, ir viendo que se vaya podando o que no afecte la estructura de nuestras propiedades. Ese tipo de situaciones poco a poco, así lo viene ir impermeabilizando nuestros techos. Conforme vayamos teniendo dinero, vamos haciendo eso durante el año, de tal forma que cuando se acerque la temporada de ciclones tropicales y ya estemos en ella, prácticamente la parte física de lo que corresponde a nuestras propiedades esté ya lista y solo sea prácticamente los víveres y lo que faltó, comida, dónde vamos a pasar el ciclón, etcétera, para que todos en ese momento van a pasar, en ese cuarto que va a ser como un búnker, todos van a estar allá con su radio portátil de pilas, porque hay que recordar que con un huracán intenso, para los que vivieron Gilberto y también para los que vivieron Isidore, porque fue mucho tiempo el que tardó, los huracanes los regresan al área de piedra. Se va toda la comunicación y la única comunicación es lo antiguo. Radios de baterías, AM, FM o radios de banda civil, si no cayeron. Porque se va a ir el internet, se va a caer la fibra, se va a lavar la fibra óptica, nos vamos a quedar sin celulares. Entonces lo que funciona es lo antiguo, el radito aquel que usaban los abuelitos, eso es lo que funciona. Y parte importante, la radio. Las estaciones difusoras, aunque haya mucha tecnología, la radio siempre será una herramienta importante para que ustedes se comuniquen con la población
y por medio de ustedes se manden boletines como está todo para saber qué es lo que está sucediendo. Con Gilberto vivimos el ojo del huracán, que ya muchos no se acuerdan. Lo importante es que durante el ojo del huracán no hay que salir, aunque oigan que todo ya pasó, pero con la radio van a oír que no ha pasado, está pasando el ojo del huracán. Y si se viene algo, peor atrás de eso. Bien. Por lo tanto, no hay que salir hasta que la autoridad diga ya se puede salir. Bien. Eso es un error que se comete. Aquí pues, son 21 años que tenemos sin ciclón y eso a veces juega contra nosotros. Sobre todo que hay gente que dice, yo quiero sentir un ciclón. Bueno, no saben qué es lo que es vivir un ciclón. Y hay mucha gente que ha escogido Yucatán para vivir que no saben lo que es pasar un huracán. Nosotros, los que ya lo pasamos, los yucatecos, enseñémosles a nuestros vecinos que son acá qué es un huracán, cómo prepararse, cómo se vive y luego lo que sigue, que es la parte más importante, la recuperación de todas las cosas y sobre todo la cooperación y la unión entre los vecinos. Dijo don Juan algo muy importante, no hacer caso a los huracanes falsos de las redes sociales, solo hacer caso a lo que digan las autoridades. Yo agregaría agregar que sí le hagan caso a voces de expertos como don Juan Vázquez Montalvo. ¿Dónde podemos seguirlo en redes sociales para también tener presente el trabajo de la UADY y el trabajo que usted está haciendo? Claro que sí. La UADY tenemos una página que está en www.ciafm.uady.mx en donde instalamos boletines meteorológicos todos los días y también cuando ya viene un ciclón tropical, época de huracanes, tenemos en la misma página una sección de ciclones tropicales donde vamos informando ya según los tiempos, cada 6 horas, cada 3 horas, el tiempo que se pueda de la situación que guarda determinado ciclón hasta donde se puede y nos dé chance la comunicación. Correcto. Definitivamente. Muy bien. Don Juan, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí en Diálogos por Yucatán y pues gracias a nuestros amigos que nos han seguido. Esperemos que esto haya sido de mucho interés y de mucha utilidad. Yo soy Alejandro Fitzmaurice, esto fue Diálogos por Yucatán. Hasta la próxima. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.